Vamos a esperar unos Es que veo segunditos. el video anterior. Regrésate al canal y debe estar disponible la que está en vivo. Hola, gamer. Jugamos League of Legends. Bueno, vamos a empezar una pequeña explicación de los fundamentos básicos de economía. Es un tema muy amplio. Este, no vamos a abarcar todo en una sola charla. Entonces, lo que quiero presentarles es un poquito de cómo estructurar las explicaciones de sesión y en posibles próximas sesiones, a lo mejor 2 o 3 más, pero para que vayan teniendo ahí una noción de cómo se ha dado el estudio de la economía, cuáles son sus características y qué es lo que lo que aborda. Sí, tengo aquí también alguien que va a ser mi agente de control para que si vayan surgiendo dudas y pueden escribir, me vaya ahí diciendo. Déjame ver si ya puedo entrar. ¿Ya? ¿Sí me ves? Sí, a ver, hazlo. ¿Sale? Ya hay 4 personas. Está Beatriz, está Eric. Ahí que vayan participando para saber quiénes más se van incorporando. Y vamos a empezar con una breve explicación. ¿Sale? Bueno, empezar. Primero que nada, vamos a abordar la economía. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos, la administración y distribución de los recursos escasos. Este, voy a ir haciendo unas anotaciones en el pizarrón de cómo vamos a ir abordando la explicación. Entonces, la economía como concepto es el estudio, el estudio de la administración de los recursos escasos. La economía, ¿cuál es el carácter de ciencia? ¿Por qué es una ciencia? Porque va estudiando y comprobando a través de la observación cómo se comportan los individuos, cómo se comportan las personas. La economía, al final de cuentas, es una construcción social, una construcción que hace el ser humano en la distribución de los recursos, desde enfocados al consumo y enfocados también a la producción. Veo que van entrando ahí algunas personas más. Se ve un poco lejos. Alguien pregunta sobre las corrientes de pensamiento económico. De hecho, es lo que quiero ahorita enumerar hacia grandes rasgos para después ir dando unos pocos más de detalles. El estudio de la economía es muy profundo. No, y en estas charlas, por tiempo y por la vía, va a ser muy complicado que lleguemos a mucha profundidad. Pero lo que sí podemos hacer es verla de manera intuitiva, cómo se construyen esos pensamientos, esas corrientes de pensamiento y los modelos que proponen. Entonces, partiendo de que la economía es el estudio de la administración de los recursos escasos, estudia principalmente tres decisiones que toman los individuos, que son las decisiones de consumo, ¿sí? Las decisiones de producción y las decisiones de intercambio.
¿sí? Aquí Mónica es mi agente de control, entonces le voy a pedir que algunas de sus participaciones a través del chat me las pueda decir si hay alguna duda sobre lo que vamos a ir explicando. Entonces, si participan ahí a través del chat, le voy a pedir a Mónica que me eche la mano, compartiendo sus dudas sobre cada una de las cosas que vayamos explicando. Entonces, esas son las tres decisiones que estudia la economía para llegar a la administración de los recursos escasos. En las decisiones de consumo hay algunos aspectos en los que poco a poco vamos a ir explicando, que son principalmente los siguientes. Voy a explicar más adelante los axiomas de las preferencias. Los axiomas de las preferencias, lo cual nos va a llevar a medir la utilidad de los bienes y productos, lo cual nos va a dar una idea de la demanda. Demandamos bienes y servicios para nuestro consumo y esa utilidad va a determinar esas decisiones, esa demanda que tengamos hacia los bienes y servicios. Entonces, de los axiomas de las preferencias, vamos a explicar, no muy a detalle, pero sí intuitivamente, cómo se generan las curvas de indiferencia y cómo a través de esto se va a formar una curva de demanda. Y finalmente, esa curva de demanda posterior al análisis individual, cuando se llega a agregar, nos da la curva de demanda agregada. Ahorita voy a explicar las diferencias de los enfoques. En el caso de las decisiones de producción, voy a explicar la frontera de posibilidades de producción, igual curvas de indiferencia en el caso de isocostos, que nos van a ir determinando nuestros niveles deseados de producción, lo cual nos va a crear una curva de producción que después, en un segundo nivel, a la hora de agregarse, nos da una curva de oferta agregada. ¿Sí? Y en tercer lugar, vamos a ver las decisiones de intercambio, que estas tienen más que ver sobre la utilización del dinero, vamos a explicar un poquito el flujo, el diagrama de flujo circular de la economía. Comentan que se congeló la transmisión. A ver, entonces, yo sí te veo bien. No sé si me estén viendo o se haya detenido. Se congeló la transmisión. A mí me marca que está activa. ¿Tú la tienes activa? A lo mejor es un tema. Su red. Es la red de la persona que nos está comentando eso. Betty, no sé si puedas también tú comentar si nos ves. ¿Alguien más? Ok, todo perfecto. Entonces continuamos. A lo mejor es un problema que tiene el compañero José Castillo. ¿Sale? Entonces, el diagrama de flujo circular de la economía. De estos aspectos vamos a ir profundizando en cómo funciona la economía. Y para eso también voy a ir, en esta sesión sí, voy a explicar un poquito de estas corrientes de pensamiento económico.
¿sí? Voy a borrar lo que está en el pizarrón. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a acercarlo un poco más. A ver si ahí lo alcanzan a observar. ¿Lo pueden ver? Sí, ya sé. Sí, a ver si alguien puede ahí también contribuir ahí con, Más o menos. más o menos. Ok. Bueno, de todas maneras, si no, después yo les voy a pasar ahí a los coordinadores del círculo de estudio. Ok. Van anotando. De todas maneras, a los coordinadores del círculo de estudio después les voy a pasar también un resumen sobre las fichas que hice para esta sesión y para las que vengan, si se van dando. ¿Sale? Entonces esto lo voy a borrar. Entonces nada más recordando. La economía es el estudio. Sí, por favor. Es el estudio, si quieres con el mío. Es el estudio de la administración de los recursos escasos. Vamos a ver las decisiones de consumo, las decisiones de producción y las decisiones de intercambio, ya que la economía estudia qué consume, cómo se produce y cómo se distribuye y para quién. A ver. Ok, sí, por favor, ahí conforme les vaya pasando material, ahí los vamos a ir compartiendo. Entonces voy a borrar esta parte y voy a seguir con otro pequeño índice de qué vamos a ir avanzando. Lo tomaste, ¿verdad? Eh, Antes de avanzar hacia las corrientes del pensamiento económico, quiero profundizar un poquitito nada más, acerca de cómo la economía se interrelaciona con otras ciencias. La economía, como todo estudio social, está íntimamente relacionado con otras disciplinas del pensamiento social, del estudio social. A mí me gusta mucho explicarlo con un diagrama de conjuntos. Aquí estás tapando la cámara. Ahí está. Con un diagrama de conjuntos, de qué es lo que de cómo interactúa la economía con otras ciencias. Muchas veces he dicho que, por ejemplo, la economía, bueno, el círculo. La economía es muy grande, abarca muchas cosas. Casi todos los aspectos de la conducta del ser humano tiene un aspecto económico. Mayor que la economía, esto es la economía, y mayor que la economía, tal vez solamente la sociología, y mayor que la sociología, la filosofía. ¿Sí? Pero dentro de la economía está la administración, está la contabilidad, está el derecho, ¿sí? Algo todavía mayor que la filosofía, es cierto, la historia, está junto con la historia, la antropología, igual, a lo mejor un poco más pequeña la historia, la antropología, ¿sí? Pero la economía también tiene relación con otro tipo de estudios, como, entonces, además de estos, Tomé foto y comentan que si puedes hacer la letra más grande y usar colores oscuros. Ok, vamos a, este es azul, voy a usar el negro, nada más que creo que pinta un poco mejor el azul, pero bueno, vamos a usar el negro y voy a tratar de hacer la letra más grande. Entonces, ¿con qué se te relaciona la economía? No, creo que el azul pinta mejor. A ver, lo voy a hacer más grande para ver si es claro para todos.
La economía se interrelaciona, como les decía, con la historia, con la sociología, fuertemente relacionado con la sociología. Con la sociología, con el derecho, con la antropología. Eso es en la parte de las ciencias sociales. Sin embargo, también hay con otras ciencias que se interrelacionan, como la psicología y con ciencias duras, como la matemática y la estadística. ¿Sí? La economía tiene su carácter de ciencia porque sigue el método científico de investigación. Por supuesto, por el objeto de estudio que es el ser humano, es complicado tener el proceso experimental, desarrollar el proceso experimental, pero sus observaciones sí las rige mediante el método científico. Si contrasta sus hipótesis y a través de observaciones es que va contrastando o refutando y aprobando o refutando sus hipótesis. Entonces sigue el método científico por lo que es una ciencia. Preguntan que, ¿y la ciencia política? Ah, correcto, la ciencia política, claro que sí. La ciencia política. Sí, sin duda, la ciencia política. O sea, la economía en todo comportamiento humano, en toda interacción humana, tiene aspectos en esos sentidos. Aspecto económico, aspecto social, y cómo se dan esas interacciones, la ciencia política estudia eso, ¿sí? De esos comportamientos económicos o sociales que se rige, que va tomando el ser humano, ¿sí? Entonces, esto le da a la economía ese carácter científico. ¿Y qué es lo que busca? Al ser una ciencia, a través de la observación, va buscando cuáles son los componentes reincidentes en el comportamiento humano. Y al ser reincidentes y al ir viendo sus tendencias, va estimando o va viendo o tratando de inferir si son conductas naturales. O sea, si tiene condiciones y características naturales que todo ser humano va a ir cayendo en esas conductas, ¿sí? Entonces, a través de la matemática y de la estadística, en las observaciones, van viendo si son características propias del ser humano, independientemente de la individualidad de cada uno, y de esta manera se van generando o proponiendo leyes de carácter general, que si bien a lo mejor no se cumplen a cabalidad en cada uno de los individuos, sí hay tendencias muy cercanas. No sé si ya con la letra de ese tamaño podían leer. Pero bueno, si no, avanzamos. Ok, también en el caso de la ciencia, de la ciencia económica, ¿sí? En el caso de la ciencia económica, hay dos enfoques que se le debe de dar al estudio, que son dos. El enfoque positivo y el enfoque normativo. La economía como ciencia, como lo mencioné hace rato, va estudiando los comportamientos, las tendencias. En el caso del enfoque positivo, tal cual es eso, el describir de estos comportamientos de facto, qué es lo que pasa en realidad, sin juicios de valor. La economía estudia qué va sucediendo, cómo se van comportando los individuos, cómo se van comportando las sociedades, y lo describe desde un punto de vista positivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si un ejemplo de un argumento positivo del análisis económico. Ante altas temperaturas en el ambiente,
el ser humano demanda un mayor consumo de agua. O sea, eso no tiene ningún juicio de valor, y la medición de esos enfoques de agua, y si hay una relación entre la temperatura y el nivel de consumo de agua, es un análisis meramente positivo. Eso es lo que es y es lo que pasa, no si debería de ser o si no debería de ser. Ok, y el enfoque normativo, una vez que se desarrolla un marco teórico de las diferentes corrientes de pensamiento, los teóricos de la economía han hecho postulados y propuestas normativas de cómo debería de ser. Por ejemplo, la teoría liberal, la teoría marxista, la teoría neoclásica, bueno, la neoclásica menos, pero la liberal, la keynesiana, hacen juicios de valor de los comportamientos y proponen normas de dirección para la economía. Entonces, tomando entonces un enfoque distinto a los postulados que proponen. Eso es importante para que lo vayamos recordando después cuando vayamos viendo las corrientes de pensamiento económico. Ok. Les voy a explicar un poquito sobre esto de cómo se fueron dando las etapas económicas y después les vamos a ir profundizando. En el desarrollo económico, ¿cuándo empezó el desarrollo económico? El quehacer económico del hombre. Una cosa es cuándo empezó el estudio y otra cosa es cuándo se empezó a dar un comportamiento económico. Pues el comportamiento económico del ser humano empieza desde la edad primitiva, desde las comunidades primitivas, cuando el ser humano tenía que preocuparse por conseguir principalmente alimento, después pieles o algunos productos para vestirse. Esos son bienes de consumo que tenía que preocuparse por cómo conseguirlos. Y una vez que los conseguía, también cómo distribuirlos y cómo consumirlos. ¿Sí? Entonces, las etapas económicas por el efecto de despejo, creo que todo lo van a estar leyendo al revés, pero bueno, luego les voy a pasar las fichas. Tenemos en primer lugar la comunidad primitiva. La comunidad primitiva. En el desarrollo de la comunidad primitiva, recordando que este quehacer histórico del hombre social no es una línea recta para todos los casos. Se van intercalando en tiempos, en regiones, para tener avances en distintas magnitudes. Sí, hay mezcolanzas entre cada uno de los sistemas que fue adoptando el hombre. Depende como les digo, de regiones y de etapas de tiempo, periodos de tiempo. Entonces, la primera es la comunidad, pero a grandes rasgos, podemos identificar seis de esas estructuras. Seis de esas estructuras, como les digo, tienen aspectos que lo hace más complejo que este acercamiento que les voy a dar. Tiene aspectos antropológicos, teológicos, en muchos sentidos. Pero vamos a tratar de concentrarnos en los aspectos económicos, un poquito en los aspectos sociales que contribuyeron al desarrollo de estas etapas económicas. Entonces, la comunidad primitiva como primera etapa. Segunda etapa, el esclavismo. Tercera etapa, el feudalismo. Cuarta etapa, el mercantilismo. Y quinta etapa, el capitalismo, junto con la sexta etapa, porque hubo una confrontación aquí, contra el socialismo. ¿Sí? Capitalismo contra socialismo. Las dos estructuras económicas
de la última etapa de la historia del ser humano. A lo mejor varios tienen muy presentes estas dos categorías, y dentro de esta categoría tienen muy presente unos conceptos que se utilizan mucho en la actualidad, que son el neoliberalismo, el comunismo. Entonces, estos conceptos, estas categorías, son parte de estas dos etapas de las etapas económicas. El capitalismo, principalmente tiene dos características, que puede ser el liberalismo económico. Te hacen una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el mercantilismo y capitalismo? A eso vamos a ir. A eso vamos a ir un poquito más adelante. Sí hay diferencias. En el mercantilismo, el paso más importante para el cambio del capitalismo del mercantilismo al capitalismo se da a partir de la Revolución Industrial. Pero eso vamos a llegar un poco más adelante. Hay algunas otras más, sobre todo el concepto de la apreciación de los metales, que en el mercantilismo era todavía mucho mayor que en el capitalismo. En el capitalismo la riqueza ya no está solo enfocada en la tenencia de metales preciosos, sino en la acumulación de capital y de medios de producción. Pero bueno, eso vamos a ahondar un poquito más adelante. Otra cosa preguntan. Sí. Uno preguntó que, ¿y el nacionalismo? Pero otra pregunta, que esa es una etapa económica o... No, el nacionalismo no es una etapa en sí económica. A lo que voy es aquí. En el capitalismo hay dos visiones confrontadas también, que es el liberalismo y el estatismo. El liberalismo y el estatismo. El liberalismo, el agente predominante, promotor de la economía, es el individuo. ¿Sí? Y en el estatismo, el agente promotor, impulsor de la economía, es el Estado. ¿Sí? Y en el Estado, pues están los estados nacionales, que también se fueron creando a través de un proceso social muy, muy, muy entrelazado al desarrollo económico. ¿Sí? Pero ahorita voy a explicar un poquito sobre eso. A ver, ¿algún comentario? No, el nacionalismo como etapa económica no lo es. El nacionalismo, como les digo, es parte del capitalismo, pero desde una visión distinta. Y en el caso del socialismo, igual, el socialismo igual tiene dos visiones. El estatista, por ejemplo, una cosa es el socialismo, el comunismo utópico, en donde no hay bueno, aquí está el otro, es el comunismo. ¿Sí? En el estatismo, en ninguno de estas dos visiones promueven que no haya propiedad privada. ¿Sí? No existe propiedad privada, la propiedad es colectiva. Y aquí en el estatismo es el Estado el que administra la propiedad colectiva. En el comunismo utópico ni siquiera es necesario Estado. Es una diferencia importante. ¿Sí? Pero bueno, son dos visiones distintas para cada uno de los modelos económicos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, si quieren ahí ir comentando, aquí me pasan sus comentarios. No necesariamente, o sea, como les digo, el comunismo tiene dos visiones. La estatista, que es donde el Estado administra y planifica la economía, y el otro es el comunismo utópico, en donde ni siquiera había Estado. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. Igual, esto también se los voy a ir pasando. Y de hecho, también les voy a pasar algo de bibliografía. Hay un libro que yo utilicé en la universidad que me gustó mucho. No recuerdo exactamente el nombre del autor, pero por ahí lo tengo. Lo voy a buscar para que, a ver si lo pueden conseguir.
bueno, en sí hay mucho material sobre esto y todo confluye más o menos en la misma línea. ¿Sí? Voy a borrar esto, si lo pudieron ver. Ok, voy a borrar esta parte. Recordemos, por favor, esto que les decía sobre el capitalismo y el socialismo, el liberalismo y el estatismo. Porque eso también aquí lo voy a explicar un poquitito más. Para que más o menos tengan la idea de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, tenemos que el capitalismo lo dividimos entre liberalismo y entre estatismo. Entre liberalismo y estatismo. En el liberalismo tenemos marcos de referencia, marcos teóricos muy importantes, los principales y los más probados, los más utilizados, los más desarrollados, perdón, que es la teoría clásica. La teoría clásica, en donde el principal exponente es Adam Smith. Después, la teoría neoclásica, en donde el principal exponente es Robert Marshall, bueno, también Balras. Balras y Marshall son los principales exponentes de esta teoría, que retoma el marco generado en la teoría clásica. Después, la teoría monetarista, que da pie al tan llamado modelo neoliberal. Parte a través de la teoría monetarista desarrollada por la Escuela Austríaca de Economía. Los principales desarrolladores de esta teoría es Hayek y Milton Friedman. Y en el caso del estatismo, tenemos a la teoría keynesiana. La teoría keynesiana o es la teoría de la demanda agregada. Y en los últimos tiempos, los desarrollos neokeynesianos. Todos estos modelos teóricos, sobre todo después de la etapa clásica, que ya tiene su grado de complejidad, pero los demás son muy profundos. Conforme vayamos avanzando, los vamos a retomar tal vez de una manera intuitiva. Tienen un desarrollo, o sea, la incorporación, sobre todo esta parte, la teoría neoclásica y monetaria y las teorías keynesianas, tal vez un poquito menos que estas, pero tienen mucho desarrollo estadístico y matemático, que van explicando los comportamientos, van buscando las tendencias del comportamiento humano. Es importantísimo añadir una cosa. Estas teorías, principalmente la clásica y la neoclásica, se fundamentaban en el análisis del estudio de los comportamientos individuales, bueno, individuales entre comillas, sí, del individuo, de la persona en sus tendencias de consumo, de producción, o sea, el individuo por un lado, la empresa por el otro. Pero aún así este análisis también abarca los sectores, ¿sí? Por ejemplo, o los ramos. O sea, esta teoría sí analiza no solo a una empresa, sino a todas las empresas de un solo sector. ¿Sí? Por ejemplo, todos los productores de algodón, por ejemplo. Todos los productores no sé, de cualquier bien. Sí hace un análisis eso lo lleva a un análisis individual, o sea, el individuo o la empresa o el sector. Y es a lo que llamamos la microeconomía. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok.
¿Cuáles son los exponentes de la teoría neoclásica? Walras, Marshall, esos son los principales. Déjame me acuerdo. Aquí tenía Jesús es quien pregunta. Walras, Marshall, Menninger y Jevons son los principales exponentes de la teoría neoclásica. ¿Qué es lo que hacen los neoclásicos? Toman el desarrollo clásico, la teoría desde Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, y le incorporan el análisis marginalista, le incorporan la utilización de herramientas cuantitativas a la teoría liberal. Entonces, si bien ellos incorporan poco en el aspecto argumentativo o discursivo de la teoría, alimentan mucho con la utilización de las herramientas cuantitativas. Esa es la gran diferencia. Entonces, profundizan en los aspectos planteados por la teoría liberal clásica. No sé si ya con eso les aclaro un poquito su pregunta. A Jesús Tagle. Pero en sí los postulados básicos son prácticamente los mismos, muy poquitas variaciones, porque una se basa en la anterior. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, estos se enfocan principalmente en el individuo, bueno, en el agente individual, no en el individuo, en el agente individual, ya sea la persona, la empresa o el sector. ¿Sí? Y cuando aparece la economía, todo bien, cuando aparece hay un evento que marca un parteaguas de la historia económica mundial, de la cual en estos momentos estamos muy próximos a llegar a algo como eso. Con todo el análisis a lo mejor nos vamos a dar una idea de lo que esta contingencia nos puede llevar. Pero bueno, que fue la Gran Depresión después del crack de octubre de 1929. Ante esa gran recesión mundial, apareció un economista, John Maynard Keynes, un inglés, que propone el estudio de la economía desde otro punto de vista. Y en su teoría propone, identifica que el mercado tiene fallos, que si bien la economía liberal propone, ahorita también voy a ahondar un poquito más en eso, si la teoría liberal propone la actuación libre de los agentes, que va a llevar a que los mercados se autorregulen automáticamente, a lo que se le conoce como la mano invisible, John Maynard Keynes no discrepa tanto de eso, pero habla de una cosa. Tiene una frase que resume mucho su postulado. Dice, sí, tal vez lo haga en el largo plazo. Sin embargo, en el largo plazo, todos estamos muertos. Necesitamos en el corto plazo políticas económicas o una actuación económica que regule o que corrija los errores, los fallos del mercado. Y el único agente capaz de hacer eso es el Estado. Entonces propone en su teoría que el Estado sea un agente regulador del mercado, un agente promotor de la economía, un actor principal de la actividad económica. ¿Sí? Entonces, con el fin de estimular a través de la inversión y del consumo, o sea, a través de la curva de demanda agregada, a todos los agentes económicos de la economía. Entonces, a grandes rasgos, estos son rápido lo que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver, ya son las 8:46. Vamos a ver, les voy a explicar rápido algo que quería, porque sé que van a ser preguntas que vamos a ir teniendo. Ya les expliqué más o menos qué es microeconomía, macroeconomía, a grandes rasgos las corrientes del pensamiento económico, las etapas económicas, qué es lo que estudia. Quiero explicarles un poquito sobre cómo funciona el dinero, lo cual en sí es un medio de la economía, no es un fin, ni siquiera en la teoría monetaria. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Ok, voy a borrar esto y y hay esos dos aspectos que les quiero compartir. Déjenme ver. Si hay comentario, yo te aviso. ¿Sí? No, no es. Ok. Ok. Entonces, el dinero. No, no queda muy claro para muchas personas cómo es, cuál es la naturaleza del dinero. Cuando escuchamos conceptos como depreciación, devaluación, apreciación, normalmente a la gente no le queda muy claro, porque no tenemos exactamente definido, conocido cómo funciona el dinero y cómo fue evolucionando, de hecho, a través del tiempo. Igual, tiene muchos aspectos, aquí voy a obviar muchas cosas, voy a irme sobre los aspectos principales, tratando de que sea claro. Ok, el dinero, ¿cómo apareció? En un principio, cuando la comunidad primitiva, los bienes y servicios, los bienes, bueno, servicios tal vez también, se intercambiaban unos por otros. O sea, dando una acción que conocemos como el trueque. ¿Sí? El trueque fue el primer mecanismo de intercambio. Pero el trueque representaba varias dificultades. Si yo tenía una gallina que quería cambiar por un abrigo, por una manta, pues podía ir, buscar a quien fabricó la manta y ver si quería cambiar mi gallina por su manta. Pero si yo quería una jarra o algún utensilio de cocina, tenía que buscar, y a lo mejor no estaba en mi entorno, al productor de esa jarra. Entonces, ¿qué es lo que ideó el ser humano? Ideó el utilizar algún producto como medio de intercambio, como un medio para darle agilidad a los intercambios económicos. Y apareció los primeros tipos de moneda. En la antigüedad, ¿qué se usaron? Se usaron inicialmente algunos tipos de granos. Por ejemplo, aquí en México, incluso el cacao se utilizó como un medio para agilizar el intercambio, algo tipo moneda. Posteriormente, ¿qué es lo que pasaba con el uso de granos? Bueno, los granos no se tenía un control de cuántos existían, de cómo se obtenían, entonces podían generar muchos problemas. Alguien podía decir, yo tengo tantos granos con lo que voy a comprar, pero si por ahí me encuentro más, pues no había una relación más o menos estable. No, el cacao como medio de intercambio, o sea, como moneda. No exactamente una moneda, pero se utilizó como, casi como eso. O sea, en vez de que yo tuviera la gallina y no tengo aquí el de las jarras, pero tengo el de la manta, entonces, ¿sabes qué? Cambio mi gallina por cierta cantidad de granos de cacao y ese granos de cacao, a lo mejor cuando encuentre a alguien que me venda la gallina, el cántaro, le compro el cántaro por granos de cacao que él a lo mejor los va a usar para cambiarlos por otra cosa. Bueno, al final de cuentas sí son trueques, pero, o sea, ya con un solo producto como base, ¿cómo se dice? O sea, como foco, ¿sí? El cacao en México se utilizó como medio de intercambio, como moneda, no con todas las características de una moneda, pero como eso. Entonces, el ser humano tuvo que empezar a buscar otros productos, otros bienes para hacer sus monedas. Y la moneda que tuvo mayor predominancia fueron los metales preciosos. Bueno, sí, o sea, al final de cuentas lo intercambiaban, lo trocaban por algo más los granos de cacao. Sí, entonces, como les digo, en otras sociedades, en otras civilizaciones fueron otros granos, otros materiales incluso, hasta que llegaron a los metales. ¿Por qué los metales? Porque tenían mayor durabilidad que los granos. Sí, precisamente como medida de cambio. Ok.
como medida de cambio. Entonces llegaron a la utilización de metales. Hay una apreciación del ser humano por los metales preciosos, porque son maleables, porque son divisibles, porque son duraderos, y aparte porque el solo hecho de su apariencia lo hace algo asequible, algo deseado por las personas. Además de que también no se encontraba en cantidades excesivas, sino había una cantidad más o menos estable en el tiempo de esos metales. Entonces el ser humano identificó el beneficio de usar esos metales, los metales preciosos, para fabricar sus monedas. Entonces era sobre todo el oro y la plata. Entonces llegamos a lo que es la moneda con patrón metálico. La moneda con patrón metálico, como les decía, estaba fabricada en oro o en plata principalmente, ¿sí? Posteriormente se fueron incorporando en esas monedas algunos otros metales, pero como el metal tenía intrínseco un valor determinado por la demanda del ser humano hacia a la tenencia de esos metales, por el deseo del ser humano hacia esos metales, pues tenían un valor intrínseco del metal. Pues no fue de los primeros, antes de que eso, las monedas parten desde el imperio mesopotámico, los asirios ya tenían moneda metálica, los egipcios tenían moneda metálica, los griegos, los romanos, ellos ya tenían moneda metálica. Posteriormente, ya cuando llegamos a la etapa histórica de los reinos españoles, aparecen los doblones, aparecen se llamaba la cruz también, una de las monedas españolas, los reales. Entonces, pero sí, el doblón no es de los primeros, hay anteriores, muchos casos. Entonces, en el patrón metálico, la moneda tenía un valor intrínseco, el cual representaba esa capacidad de comprar de la moneda cualquier bien en contraposición al valor podría haber sido el valor de uso de algún producto. Si un tal producto sirve para tanto, tiene tal valor, que después vamos a hablar de la teoría del valor, porque también tiene diferentes características. Ahorita lo voy a obviar mucho, pero entonces el valor intrínseco de la moneda se cambiaba por el valor de uso de algún producto. Entonces, tenemos durante diferentes etapas de la historia del hombre y de la historia económica, los países, los agentes económicos, fueron basando en diferentes niveles su percepción de riqueza a la tenencia de estos metales. Durante siglos, la perspectiva de riqueza era que eso se basa mucho en el mercantilismo, era la obtención de los metales preciosos, porque tenían un valor intrínseco. El agente más rico, con mayor riqueza, era el agente, ya sea individuo o estado, que tuviera mayor cantidad de metal, de oro o de plata. Posteriormente, este patrón oro se mantuvo hasta el siglo pasado. Hasta el siglo pasado, los bancos nacionales guardaban cierta cantidad de metal hacia donde podía intercambiar su moneda. O sea, al principio las monedas eran del metal, tal cual. Pero después el metal pues, lo podían fundir. Por ejemplo, si eran doblones españoles de plata, lo fundían y desaparecía esa moneda. Y el metal mantenía el valor y podían hacer adornos o joyas o lo que sea. Entonces fue poco a poco, las economías cambiaron su moneda de tener como tal el metal a tenerlo resguardado y crear el dinero fiduciario. El dinero fiduciario, o sea, los billetes o monedas que son de otros metales, eran cambiables
a metal en propiedad o en posesión de los bancos de los estados nacionales, ¿sí? Entonces, todas estas monedas anteriores a las actuales eran intercambiables o sea, el papel moneda o las monedas de cualquier otro metal, se podía llegar al banco y decir, ¿sabes qué? Este billete vale por tanto peso en oro. Pero el depositante del valor, sí, el trueque se sigue utilizando. Pero el depositante del valor seguía siendo el metal precioso. Entonces teníamos el dinero fiduciario, estaba respaldado del valor del metal. ¿Sí? Entonces, ¿qué respaldaba el valor de la moneda? La cantidad de metal que el emisor de la moneda tuviera. Como digo, este patrón se mantuvo hasta el siglo pasado. ¿Cómo fue que cambió este patrón? A grandes rasgos, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, que mantenía muchos certificados, o sea, muchos dólares, que en el dólar estaba la leyenda de que era cambiable por cierto peso, por cierta cantidad de oro, propiedad o en posesión del Estado norteamericano, empezó a cambiar sus dólares o intentar cambiar sus dólares por metal, hasta cierto nivel, por ahí de 1970-71, Richard Nixon, ante problemas económicos, una situación económica inestable en Estados Unidos, de deuda, etcétera, de muchas características que a lo mejor después abordamos, decidió tomar la decisión de abandonar el patrón oro. Dijo, ¿saben qué? Ya no va a ser intercambiable los dólares por cantidad de metal. Y se creó el dinero fiat. ¿El dinero fiat qué significa? Dinero fiat. Es cercano al fiduciario, pero el respaldo del valor del dinero no está en los metales. El respaldo del dinero fiat, el respaldo del dinero que emite cada estado, está en función de lo que representa ese estado y de su producción. Entonces Richard Nixon dijo, ¿sabes qué? Francia ya no puede traer sus dólares y yo no le voy a dar oro. Pero esos dólares, yo me comprometo, bueno, como estado, nos comprometemos a salvaguardar el intercambio de esos papeles, de esos, al final de cuentas son bonos que intercambian, de esos papeles compromiso por producción de los Estados Unidos. Lo que produce nuestra economía es intercambiable por esos papeles, pero ya no oro, sino ahora producción. Y así es como se respalda ahora el valor del dinero. Pero aquí hay una cosa a la que quiero llegar. Una cosa es el valor del dinero y otra cosa es el precio del dinero, lo cual no mucha gente lo identifica, y eso es lo que quiero explicar. No sé si tengan ahí exacto, alguien pone ahí, depende del PIB, exactamente, depende del producto. Ahorita vamos a explicar eso. Si tiene alguien algún comentario, alguna duda, ahorita aquí no lo pasa mi agente de control. Son las 9. Ya son las 9. Explico esto rápido para terminar la sesión. Ya vamos a llegar a las 2 horas, creo. Y también para que no sea tampoco demasiado cansado. ¿Les parece bien? A ver, entonces, vamos a explicar la diferencia entre el valor y el precio del dinero. Este ejemplo me gusta. Vamos a tener, digamos que este es un peso. Este es un peso, ¿sí? Si se alcanza a ver. Un peso. Este peso en el país A, bueno, el país A tiene un PIB o una producción, bueno, que también aquí alguien mencionó ahí que depende del PIB. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos no se mide a través del PIB, se mide a partir del Producto Nacional Bruto.
O sea, hay diferentes mediciones, pero todas están enfocadas hacia el producto. Pero bueno, eso es otros detalles que en algún momento profundizaremos. Sí, antes el dólar lo respaldaba el oro, ya no. A eso es a lo que voy. Vamos el país A, digamos que produce, ahorita para el ejemplo voy a reducir toda la producción solamente a manzanas, para que podamos identificar las características de la moneda. Digamos que toda la producción, ya sea carros, refrigeradores, servicios, alimentos, vamos a asimilarlos todos solamente a manzanas. Entonces, el país A produce en un año 10 manzanas. ¿Sí? Esa es su producción. Y vamos a ver. Y emite una masa monetaria de 10 pesos. ¿Sí? 10 pesos. Emite 10 pesos y produce 10 manzanas. Entonces, el valor de la moneda, o sea, el valor de cada peso es una manzana y viceversa. El precio de cada manzana es un peso. Pero ¿qué pasa si el país entra en una recesión y produce nada más 5 manzanas? Entonces, si el país produce solamente 5 manzanas y tiene esta masa monetaria de 10, cada peso que antes valía una manzana, ahora con la recesión y la disminución de la producción, es igual a media manzana. ¿Sí? Aquí se presenta un fenómeno de devaluación de la moneda. La moneda pierde valor de acuerdo a su producción que la respalda. Ahora veamos el caso contrario. Sin entrar en los detalles de cómo se da el aumento en la producción, pero digamos, hay un aumento en la producción y el país, en vez de producir 5 manzanas o 10 como era antes, produce ahora 20 manzanas. Entonces, produce 20 manzanas y la masa monetaria es de 10 pesos. Entonces, ahora cada peso vale 2 manzanas. Esto quiere decir que el valor de la moneda aumentó de valor, ¿sí? Se revaluó. Así es como funciona el valor de la moneda, de acuerdo a la producción que la respalda. Ahora vamos a ver el caso del precio de la moneda. Tenemos entonces al país A, que tiene una masa monetaria de 10 pesos Si tienen dudas, comentarios, ahí compártanlos y los comentamos. ¿Sí? Y tiene la producción de 10 manzanas. Y tenemos el país B, que tiene en el primer momento la misma producción y la misma masa monetaria. Vamos a poner aquí que estos son dólares.
Sí, tiene alguien una pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Eric, entonces, ¿por qué si nuestro PIB no creció el año pasado, el peso mexicano ganó valor? Ok, ¿por qué ganó valor? Como les digo, una cosa es el valor de la moneda y otra cosa es el precio de la moneda, que es lo que voy a explicar ahorita. Ganó, más que ganar valor, de hecho no ganó valor, aumentó su precio, ¿sí? Aumentó su precio en contraposición, en confrontación, en comparación con otra moneda, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que contribuyen a hacer esto, a que pase esto. Actualmente en México tenemos un esquema monetario de paridad cambiaria flotante. En este sentido, el valor de los cambios de precios de la moneda tiene mucho que ver la expectativa de las personas, la demanda de las personas por, por tales monedas. Esto también lo vamos a tomar con los bienes cuando lleguemos al tema del valor. ¿Qué determina el valor? En el caso de la moneda ya les expliqué qué determina el valor. Otra cosa es el precio. El precio, ¿qué determina el precio? La utilidad de la moneda, y la utilidad determina la demanda de la moneda. Si más gente quiere pesos, el precio sube porque más personas lo demandan. Pero bueno, vamos a ir llegando a eso. Entonces voy a hacer el caso de este y si hay, a ver si sirve para explicarlo un poco. Entonces, el país B tiene igual $10. Y también produce 10 manzanas. $10 manzanas. Igual va a ser muy básico y obviando muchas cosas, pero tratando de enfocar el aspecto principal. Entonces, ese es el país B y el país A. La misma producción y la misma masa monetaria. Por lo tanto, en este momento, el peso tiene una paridad de 1-1 con el dólar. 1-1 porque tienen la misma producción y la misma masa monetaria. Pero ¿qué pasa si este país, el país B, por diferentes razones a las cuales no vamos a ahondar ahorita, aumenta su producción? En este lugar, en este momento, hay un cambio en el valor de las monedas. Cada dólar ahora son $2 por el movimiento del valor. Pero la gente percibe que esta economía va a crecer y que esta moneda va a valer más. Entonces, ¿qué pasa? Más gente quiere cambiar sus pesos por dólares, ¿sí? Entonces empieza a haber, hay una tensión que hace que es una persona que tiene un peso, ahorita ya un dólar vale 2, pero tiene la expectativa de que en un futuro va a valer 3, va a haber un aumento de valor en porque va a haber más producción que en este. Entonces esta moneda va a valer más que esta, ¿sí? Entonces empieza a haber ese juego de oferta y demanda en donde las personas dicen, bueno, yo tengo un dólar, tú me lo cambias, yo te lo cambio a ti por $2. Pero llega otra persona de este país que le dice, no, yo te doy $3. Dame un dólar y yo te doy $3, porque al rato ese dólar va a valer más. Entonces aquí ya tenemos un efecto, una situación que afecta el precio de la moneda, aunque el valor que hace que se diferencie entre el peso y el valor. Exactamente, el mercado de dinero, que tiene muchas otras características. Las tasas de interés, principalmente, o sea, el sector financiero, entre otras, ¿no? Y las expectativas de producción. En las expectativas de producción vienen los comportamientos de los agentes económicos, del Banco Central, del gobierno como promotor del gasto, de la inversión pública, etcétera. Hay muchas cosas.
pero de manera simple, esta es la base de cómo va moviéndose tanto el valor de la moneda como el precio. A ver, dice. Eric, entonces, que haya aumentado el precio del peso con respecto al dólar es porque la gente confiaba en el aumento del valor del peso. No. En este caso, mira, el valor del peso, yo creo que han escuchado un poco, alguna vez, bueno, más de una vez estoy seguro, que han escuchado las reservas internacionales. El peso, el peso no de ahorita, de varios meses atrás, incluso de algunos años atrás, con toda esta inestabilidad política que hemos tenido, sobre todo, o sea, la polarización política que hay, tenía expectativas de una depreciación del peso desde hace meses, la cual, por la gestión del gobierno, se había mantenido estable. ¿A través de qué? Ya se habían, en los meses pasados se habían utilizado 2 veces mecanismos de política monetaria. ¿Cómo es la política monetaria? Hacía grandes rasgos. Tiene muchas características en las cuales podríamos ahondar, pero hacía grandes rasgos. El Banco Central mantiene un fondo, una bolsa de dólares, que son las reservas internacionales. Esos dólares están guardados en el Banco de México, están ahí los mantiene. Cuando empieza a haber tensiones sobre el precio del peso, cuando empieza a mostrar, a dar muestras, cuando empieza a dar muestras de que puede perder precio, el gobierno, el Banco de México, inyecta dólares en la economía de manera exógena por diferentes mecanismos. Principalmente la oferta de dólares o la oferta de bonos. Hay varios mecanismos para transmitir eso, pero aumenta la oferta de dólares en el entorno, en la economía. Entonces, al haber más cantidad de dólares circulando, ya no hay tanta presión para la demanda de dólares, ya hay más dólares disponibles para que los que quieren dólares, esos que estaban guardados, ya están disponibles y se venden, se intercambian al precio en el que estaba. Ya no hay una apreciación del dólar, por eso es que no perdía tanto terreno el peso, una de las razones. Otras de las razones pues eran las expectativas a los planes de gasto público emprendidas por el presidente en esa espera, en esa expectativa que tienen muchos sectores de cómo van a funcionar las obras impulsadas en tanto las refinerías, Dos Bocas, el aeropuerto, que son en la propuesta del gobierno los proyectos impulsores de la economía, sus proyectos sociales que pueden ser, que tienen la visión de ser productivos, como el Sembrando Vida y algunos otros programas, ¿no? Entonces, ante esas expectativas, el precio del peso también se mantenía más que estable, expectante. Por eso es que no se movía mucho. Pero de que había presiones, las había. ¿Por qué? ¿Cuál era la presión a la baja del precio del peso? El que no haya habido crecimiento económico. No sé si con eso, más o menos, explico un poquito de ese comportamiento. A ver, preguntas sobre esto. Si tienen alguna duda, algún comentario, si más o menos quedó pues entendible un poquito la explicación sobre el valor y sobre el precio de las monedas. Ahí quien nos pueda comentar. ¿Alguien? Pues parece que no. Sí. Ya son 9:15 y se puede empezar. Ok, me parece bien que podamos empezar la siguiente sesión con preguntas. Ok, correcto. Bueno, entonces, pues aquí lo dejamos en esta sesión, en esta pequeña explicación. Ya hay una pregunta. ¿Aún el dólar rige el mercado mundial? Sí, después de los acuerdos de Bretton Woods, se tomó como base, como
igual como base de intercambio mundial al dólar, como casi como un patrón. Hace rato en unas preguntas No, los chinos no. comentaban que si podías comentar nuevamente lo de microeconomía y macro. Sí, a ver, rapidísimo. Ya en las siguientes, si quieres. Así rapidísimo, microeconomía. La microeconomía se enfoca en los comportamientos particulares, individuales de los agentes, o sea, en los comportamientos, en las decisiones de consumo o producción de los agentes individuales o intercambio, de los individuos, o sea, de las personas, de las empresas individualmente o de los sectores individualmente o los mercados individuales, ¿no? O sea, el mercado de jabón, el mercado de electrodomésticos, el mercado de algodón, o sea, el enfoque microeconómico, el análisis, va enfocado a eso, al comportamiento individual. Y la macroeconomía va enfocado al aspecto de los agregados, cómo se comportan en conjunto los individuos. Un individuo tiene un comportamiento, otro individuo tiene otro comportamiento de consumo y así se van sumando y se genera un promedio. Ese promedio es la curva de esa tendencia de la economía, por ejemplo, de consumo. Es la curva de demanda agregada o, en el caso de los productores, un productor decide producir en tal sentido, otro se diferencia en cierto grado, otro en otro. Bueno, se suman todos, se crea un promedio y se crea la curva de oferta agregada. El estudio de los comportamientos agregados es el enfoque de la macroeconomía. O sea que se podría decir que la micro es el comportamiento interno y la macro el comportamiento externo. Sí, se podría decir. De hecho, yo lo había, y eso no lo puse, lo voy a poner rapidísimo para que quede claro eso. Y hay otra pregunta buena también. Ok, pongo eso rápido. En los ámbitos económicos, entonces es microeconomía. La microeconomía, que es la economía individual, la economía familiar, individual hago referencia al individuo y a la empresa. Y la economía sectorial. Hablando del sector económico. Y en el caso de la macroeconomía, es la economía local. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la economía de Tultitlán, que es donde vivo, del municipio, ya estoy enfocándome de manera macroeconómica, a un nivel diferente a pensar en la economía nacional. Pero entonces, la economía local, la economía regional, la economía mundial y la economía, me faltó aquí, no, aquí es nacional y mundial. ¿Sí? Esos son los ámbitos económicos, de los enfoques económicos, de la microeconomía y de la macroeconomía. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Aumentando el consumo interno se puede estabilizar el precio del dólar? Aumentando el consumo interno, depende. O sea, porque aquí entraríamos en diferentes aspectos. ¿Cómo vas a incentivar el consumo? El consumo se puede incentivar a través de gasto. O sea, es que necesitamos conocer un poquito más a detalle las teorías o las corrientes de pensamiento, porque tiene explicaciones diferentes y también aborda estructuras económicas distintas, ¿sí? Lo que en una estructura cerrada funciona,
en una estructura abierta no funciona igual y viceversa. Entonces, sí, el consumo definitivamente puede estabilizar el peso y puede ser un impulsor de la producción, de la economía. Sin embargo, se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una situación como la que estamos, de una economía abierta? Si alimentamos exógenamente el consumo, por ejemplo, si el gobierno nos da dinero para que consumamos y al consumir estimulemos la producción y al estimular la producción apoyamos nuestro peso, el valor de nuestra moneda, podríamos pensar, es muy fácil, el gobierno nos da para gastar, estimulamos la demanda y nuestra demanda va a ser por bienes nacionales. Pero ojo, puede que no lo sea. El gasto nos llega, pero como estamos en una economía abierta, yo puedo decidir, en vez de consumir producción nacional, buscar producción extranjera o invertir mi dinero en el extranjero. Entonces, esa herramienta de política política de gasto del gobierno puede que no traiga los efectos que buscábamos. Entonces, pero tienen que ver muchas cosas que igual más adelante vamos a ir entendiendo y vamos a poder ir profundizando. Y yo también voy a poder ir recordando más porque pues ya muchas de estas cosas las vi hace muchos años. Para preparar esto, pues le di una ojeadita más, pero sí me gustaría, si a ustedes les gusta la explicación, que podamos ir profundizando, generando dudas, investigando y alimentando una noción de la economía más completa, porque si no la tenemos, somos presa muy fácil de los discursos que están enfocados más a un interés político que a lo que realmente es la economía y lo que necesita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? La última. La última. Si nuestras reservas están en dólares, entonces si cae la producción de Estados Unidos, ¿nos quedamos sin reservas? ¿Eso qué consecuencias tendrían en la economía mexicana? A ver. Si nuestras reservas están en dólares y cae la producción de Estados Unidos, ¿nos quedamos sin reservas? No, pues las reservas las mantenemos nosotros. A lo mejor el valor del dólar es el que se puede ver afectado. Entonces, si el dólar empieza a caer drásticamente, pues tal vez sí, el Estado, una de sus decisiones más adecuadas, si digamos en un caso extremo, la producción de Estados Unidos cae de una manera escandalosa y hay pocas expectativas de que se recupere, pues sí, para mantener un respaldo adecuado, a lo mejor lo bueno sería que el gobierno venda esos dólares por alguna otra moneda más fuerte, ¿sí? Tal vez el euro, no lo sé, o sea, no se ha dado el caso. Recordemos que la economía más fuerte del mundo sigue siendo la norteamericana, pero sí, tiene subidas y bajadas, y sin embargo se ha mantenido como la predominante desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, si ese fuera el caso de una caída escandalosa y sin expectativas de recuperación rápidas de la economía norteamericana, las reservas, tal vez lo más adecuado antes de que pierdan demasiado valor es que se cambien por una moneda más estable. La economía circular no sería nuestra salida. Bueno, hay dos aspectos. Yo quería tocar el flujo de economía circular, lo cual pues, ya no da tiempo, yo creo que en la siguiente, pero o sea, una economía cerrada tampoco es la solución. Dado el desarrollo atrasado que tenemos de nuestra economía. Por eso es importante que conozcamos todos los ámbitos económicos, que conozcamos todas las corrientes, porque aparte estamos en una coyuntura en donde no podemos ser dogmáticos, no podemos ser cerrados a que tenemos que innovar. Sí, si no nos vamos a alargar más. Entonces, guarden sus preguntas. Poco a poco me voy a poner de acuerdo con Marco y con Betty para que yo pueda preparar la sesión y que ustedes puedan preparar sus preguntas y le vamos dando forma a este análisis. Por mi parte es todo. Que pasen una buena noche. Mi agente de control también los saluda. Que descansen y muchas gracias. No olviden darle like. Tienes que decir. Ahí denle like al canal. Hasta luego. Bye.